Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 78, parte sexta, la filosofía del romanticismo. Capítulo 9, Marx, 609, el comunismo. Si el hombre, como ente social, está constituido por las relaciones de producción, su naturaleza y su desarrollo dependen de las formas históricamente adoptadas por tales relaciones. Desde ese punto de vista, es evidente que el progreso de la naturaleza humana, no es un problema puramente individual o privado, resoluble por medio de un perfeccionamiento espiritual a través de la moral, la religión y la filosofía, sino un problema social resoluble únicamente a través de la transformación de la estructura económica de la sociedad. Marx se detiene con frecuencia a explicar lo que hoy es uno de los teoremas mejor establecidos de la psicología social, o sea, la estrecha conexión de la personalidad humana con el ambiente social. Un individuo a quien las circunstancias permiten desarrollar solamente una cualidad a costa de las demás, tendrá un desarrollo unilateral y defectuoso. Un individuo que viva en un ambiente estrecho e inmóvil solo será capaz, si siente necesidad de pensar, de un pensamiento abstracto que le sirva de evasión a su miseria diaria. En cambio, un individuo que tenga relaciones múltiples y activas con el mundo será capaz de un pensamiento universal y vivo. En todo caso, observa Marx, los sermones moralizadores no sirven para nada. El comunismo se presenta entonces como la única solución del problema del hombre, por ser la única solución que hace depender la realización de una personalidad humana unificada y libre de una transformación de la estructura social que condiciona a la persona misma. La sociedad capitalista, nacida de la división del trabajo, que ha dividido claramente capital y trabajo, produce una laceración interna de la personalidad humana. En efecto, en la sociedad capitalista, las fuerzas productoras han sido arrancadas de los individuos y constituyen un mundo independiente, el mundo de la propiedad privada. A estas fuerzas se opone la mayoría de los individuos, que, privados de todo contenido real de vida, se ven convertidos en individuos abstractos, aunque estén situados en la condición de entrar en vinculación entre sí. El trabajo, que es el único modo por el que los individuos todavía pueden entrar en relación con las fuerzas productoras, ha perdido para ellos toda apariencia de manifestación personal y sustenta su vida solo a condición de pervertirla. El comunismo, al suprimir la propiedad privada, esto es, el capital, elimina la decisión que la misma ha introducido en la estructura social y en la personalidad de los individuos. Entonces, el trabajo vuelve a ser la actividad autónoma personal del hombre, el instrumento de la solidaridad humana. Por eso es el comunismo el retorno completo y consciente del hombre a sí mismo, como hombre social, es decir, como hombre humano. Por un lado, suprime la oposición entre la naturaleza y el hombre, resolviendo a favor de éste la relación respectiva con el poner a disposición del hombre todo el conjunto de las fuerzas naturales. Por otro lado, suprime la oposición entre hombre y hombre, instituyendo la solidaridad del trabajo común. En consecuencia, el comunismo realiza la naturalización del hombre y la humanización de la naturaleza. Sin duda alguna, esta realización se efectuará por grados. En una primera fase de la sociedad comunista, nacida de la sociedad capitalista tras prolongados trabajos de parto, será inevitable cierta desigualdad entre los hombres, particularmente una desigual retribución a base del trabajo prestado. Solo en una fase más elevada de la sociedad comunista, con la desaparición de la división del trabajo y, por ende, del contraste entre el trabajo intelectual y el manual, cuando el trabajo se haya convertido no solo en medio de vida, sino en necesidad de la vida, y cuando las fuerzas productoras hayan conseguido su desarrollo, la sociedad, dice Marx, podrá escribir sobre su propia bandera, cada uno según su capacidad y cada uno según sus propias necesidades. De esto, que es el comunismo auténtico, Marx distingue el comunismo rudo y primitivo, que no consiste en la abolición de la propiedad, sino en la atribución
de toda la propiedad a la comunidad, es decir, en la conversión de todos los hombres en proletarios. Según Marx, este comunismo es una manifestación de la bajeza de la propiedad privada que pretende establecerse como comunidad positiva. Es una expresión de lo que hoy, después de Nietzsche y Scheler, llamamos resentimiento. Dice Marx, este comunismo, en cuanto que niega en todas partes la personalidad del hombre, es sólo la expresión consiguiente de la propiedad privada que es tal negación. La envidia general, que se convierte en una fuerza, es únicamente la forma oculta en que se establece la avaricia, satisfaciéndose de otra manera. El pensamiento de toda propiedad privada, como tal, se revuelve, al menos, contra la propiedad más rica, en envidia y ansia de nivelamiento. Pero, como ya queda dicho, el nacimiento, la afirmación y la victoria del comunismo están condicionados por el desarrollo económico. El comunismo no puede ser un ideal deber ser, una utopía que se contraponga a la realidad histórica y pretenda torcerla en su dirección. Marx afirma enérgicamente que la clase obrera no tiene que realizar ningún ideal. Y en el manifiesto del Partido Comunista dice: los enunciados teóricos de los comunistas no reposan precisamente en ideas o principios que hayan inventado o descubierto este o aquel reformador del mundo. No son sino expresiones generales de las relaciones efectivas de una lucha de clases ya existente, de un movimiento histórico que se va desarrollando ante nuestros ojos. El fin de la sociedad capitalista y el advenimiento del comunismo serán debidos a un desarrollo inevitable de la misma economía capitalista, la cual, mientras por un lado es incapaz de asegurar la existencia de los trabajadores asalariados, de los cuales no puede prescindir, por otro lado, une a los mismos trabajadores en la gran industria y hace de ellos una fuerza destinada a destruirla. La misma burguesía produce sus propios sepultureros. Esta eliminación total del elemento ético, confiar la realización de la exigencia humana del comunismo únicamente al desarrollo de la estructura económica de la sociedad capitalista, es la consecuencia inevitable del materialismo histórico, que será negado en absoluto donde se admitiese que una ideología cualquiera, incluido el comunismo, pueda nacer o realizarse independientemente de la estructura económica de la sociedad o en contra de ella. Pero, en virtud de esta consecuencia, toda la validez del comunismo como ideología política depende de la demostración de la tesis de que este es el desenlace inevitable del desarrollo de la sociedad capitalista. Y se comprende que Marx se haya sentido siempre empeñado en la demostración de esa tesis, a la que dedicó su obra más importante, El Capital. Esta obra, en la que Marx acumuló y llevó a término todas sus investigaciones en el campo de la economía, no puede comprenderse aisladamente. Presupone la filosofía de la historia de Marx, pero sin depender de ella en cuanto a su estructura y a sus puntos fundamentales. El materialismo histórico y la doctrina económica del Capital se relacionan entre sí como las premisas mayor y menor de un silogismo. El materialismo histórico afirma que ningún cambio histórico se produce por la acción de una ideología o de un ideal utópico, pues la ideología no hace más que expresar relaciones sociales históricamente determinadas. El Capital pretende demostrar que el comunismo expresa las relaciones sociales que se van formando en la sociedad capitalista y que por tanto es el desenlace inevitable del desarrollo de dicha sociedad. Como es sabido, Marx parte del principio de Adam Smith y de Ricardo, de que el valor de un bien cualquiera está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Si el capitalista entregara al asalariado todo el producto de su trabajo, no le quedaría ningún margen de ganancia. En cambio, compra al asalariado la fuerza de trabajo, pagándola como se paga cualquier otra mercancía, a base de la cantidad de trabajo que basta para producirla, es decir, a base de todo lo que es necesario para el mantenimiento del obrero y de su familia, que representa la fuerza de trabajo futura. De esta manera es posible el fenómeno del plusvalor, que es la parte del valor producido por el trabajo asalariado de que se apropia el capitalista. El plusvalor hace posible la acumulación capitalista,
la producción del dinero mediante el dinero, que es el fenómeno fundamental de la sociedad burguesa. Marx defiende esta tesis con un análisis minucioso y detallado del nacimiento de la moderna sociedad capitalista y orienta este análisis a demostrar las dos tesis fundamentales que deberían justificar el comunismo desde el punto de vista del materialismo histórico. La ley de acumulación capitalista, por la cual la riqueza tendería a concentrarse en pocas manos, y la ley del empobrecimiento progresivo del proletariado, por la cual, paralelamente a la acumulación del capital, se verificaría el nivelamiento en la miseria de todos los grupos productores. Estos, al llegar a cierto punto, estarán dispuestos y preparados a la expropiación de la exigua minoría capitalista, para asumir así todas las funciones y poderes sociales. De este modo, la producción capitalista, negación de aquella propiedad privada, que es el corolario del trabajo independiente, debe producir, al llegar a cierto punto, su propia negación. La sociedad capitalista será destruida por su misma contradicción interna, por la contradicción de las fuerzas productoras que ella habrá procurado desarrollar con el fin de lograr el incremento máximo del capital. Entrarán en conflicto con este fin y quebrarán la envoltura capitalista, permitiendo la expropiación de los expropiadores. La producción capitalista, dice Marx, engendra ella misma la propia negación con la fatalidad que preside en todos los fenómenos de la naturaleza. La discusión de estas tesis económicas, que han sido contradichas por el desarrollo ulterior de la economía política, cae fuera de los límites de esta obra. Baste aquí haber aludido a ellas únicamente para aclarar la relación entre la filosofía y la doctrina marxistas, relación que es fundamental para la comprensión de la personalidad histórica de Marx.